¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada quiero agradecer a la Academia Journal por darnos la oportunidad de presentar este proyecto para todos ustedes. Mi nombre es Javier Antonio Martín Vela y yo les vengo a hablar acerca de un sensor de temperatura utilizando un interferómetro Michelson y la estructura que se utilizó fue Penul Ship o de cacahuate. A continuación les presento a los que participaron en este proyecto. Por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor José Ramón Martínez Angulo. Por parte de la Universidad Tecnológica de Salamanca, la doctora Eloísa Gallegos Arellano. Por parte de la División de Ingenierías Campus Irapuato Salamanca, el doctor Juan Manuel Sierra Hernández y el doctor Julián Moisés Estudido Ayala. Del Tecnológico Nacional de México Campus Concal, el maestro Carlos Humberto López May, la maestra Janet Pech de la Portilla, el maestro Mario Rodolfo Chanchi y un servidor, Javier Antonio Martín Vela. El contenido de esta presentación se dividió en introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias. Como introducción, primero vamos a hablar un poco acerca de las ventajas de los sensores de fibra óptica. Al ser fabricados con material dieléctrico, eso quiere decir que lo podemos utilizar en ambientes hostiles, corrosivos y en lugares con alto riesgo de explosividad. También al ser la fibra óptica muy diminuta, pues podemos diseñar diferentes tamaños de sensores. Pueden ser pequeños, donde sea de difícil acceso para los convencionales. En el caso de medir temperatura, pues esto es porque el alto punto de fusión de la fibra óptica hace que la medición sea muy confiable. En cuanto a tipos de interferómetros, hay varios. Están los Michelson, están los Fabry-Perot, están los Max Sender y están los de interferómetros de Sagnac. En este caso decidimos utilizar el Michelson porque son muy precisos a la hora de medir distancias. En este caso esperábamos tener alta sensibilidad para medir temperatura. Aquí podemos ver en esta figura el fenómeno de interferometría, que es el que nos sirve para poder medir la temperatura. En este caso el fenómeno de interferencia ocurre cuando dos o más ondas idénticas están presentes en la misma región del espacio y del tiempo. Aquí podemos ver una fuente de luz y dos espejos. Aquí hay un divisor de haz. En este caso podemos observar que las distancias son diferentes. Eso quiere decir que al regresar la onda, aquí ya se va a ver el fenómeno de interferencia. En la siguiente diapositiva podemos ver el diagrama esquemático del interferómetro Michelson. Del lado izquierdo podemos observar una fibra monomodo o convencional y del lado derecho podemos ver una fibra de dispersión desplazada. Esto quiere decir que esta fibra no tiene dispersión cromática en la longitud de onda de 1550 nanómetros. Eso quiere decir que esta tiene muy baja atenuación. En el caso de las fibras, el modo de fabricación fue que se fueron acercando y por medio de una empalmadora manual se le fueron dando descargas y se van juntando. Así se repitió el proceso alrededor de 3 o 4 veces hasta que quedaron de esta forma, como cacahuate. Aquí es importante mencionar que el fenómeno de interferencia se da gracias a la variación que existe entre el índice de refracción del núcleo y el revestimiento de la fibra. De este modo se puede lograr una diferencia de camino óptico a través de la misma distancia física y además es posible ese dispositivo como un interferómetro intermodal. A continuación vamos a explicar la metodología que se siguió para el desarrollo del proyecto. El arreglo que nos sirvió para poder censar la temperatura. En este caso tenemos una fuente de bombeo de 975 nanómetros, el cual fue conectado a un WDM. De ese WDM se conectó una fibra dopada con hierro de 2.8 metros. Esto para poder trabajar en el longitud de onda de 1500. Después se conectó un circulador, donde el extremo 2 se conectó un interferómetro Michelson fabricado, debajo de un hot plate. Este hot plate es el que nos sirvió para ir variando la temperatura, que puede ser de 5 grados, 10 grados, de 20 grados, hasta 90 grados, que era el límite de este hot plate. Posteriormente en la punta 3 se conectó un analizador de espectros óptico para poder ver la señal y ahí poder ver las variaciones que había del interferómetro. A continuación vamos a presentar los resultados que obtuvimos. En esta diapositiva tenemos dos gráficas,
Uno es el espectro de interferómetro, que está a la izquierda, y a la derecha está la transformada rápida de Fourier. En el espectro cabe señalar que se pueden ver con estas de franjas, que está más o menos en 20 dm. Cabe señalar que se hicieron de diferentes tamaños, de 4 centímetros, de 8 centímetros. Lo que pasaba es que estas franjas no habían, o eran muy pequeñas, o de plano no había ninguna franja, ¿no? Es por eso que utilizó de 6 centímetros, donde se consideran que 20 dm se puede detectar la señal de temperatura. Posteriormente se puede ver la transformada rápida de Fourier, que nos sirve para ver los modos que hay. En esta diapositiva también tenemos dos gráficas. A la izquierda está el espectro, ya aplicándole diferentes valores de temperatura, y a la derecha ya está cómo se sacó la sensitividad del interferómetro. En este caso, de la izquierda podemos ver diferentes valores de temperatura, cómo se fue variando de 20, de 30, 80, 90, y se observa un corrimiento que hay a la derecha. Esta se adaptó una longitud de 1540 a 1580 para poder ver estas variaciones, y a la derecha se sacó la regresión para ver de cuánto era. En este caso fue de 0.93 y la sensitividad de 108.9 nanómetros por grado centígrados. A continuación vamos a comentar las conclusiones que se obtuvieron. En el presente trabajo se utilizó un sensor de temperatura por medio de fibras ópticas, utilizando un interferómetro Michelson con una estructura de penmanship o de cacahuate. Se utilizó una fibra de monomodo o single mode y una fibra de dispersión desplazada. Aquí podemos observar que fue de 5 centímetros en longitud. El sensor fue caracterizado de 1544 a 1554 nanómetros en este rango y obteniendo una sensitividad de 108.9 picómetros por grado centígrados. A continuación, las referencias. Esas son algunas de las referencias que se utilizaron. Sin embargo, en el documento se tienen ya detalle todas las con las que trabajamos. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir al correo javier.mv@concal.tnm.mx.